Buenos días. Bueno, pensé que íbamos a estar más solitarios esta mañana. ¿Podemos prender luces, por favor? Pero bueno, ustedes están aquí. Me encanta esa pasión que nos lleva a cancelar vuelos y esas reservas para poder estar en la iglesia. Eso me fascina, me llena de motivación. Ok, gracias. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que sí, algunas personas están por fuera, pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí y hoy nos congregamos como familia espiritual, como iglesia, y la verdad, amo cada vez que Dios nos permite hacer estas cosas, de estar juntos. Así que bienvenidos si eres nueva en este lugar. La parte de atrás tenemos un código QR en donde desde tu celular vas a poder escanear y vas a poder darnos tus datos personales porque nos gusta estar en contacto con la gente que nos visita. Bueno, continuamos con nuestra serie de sabiduría popular y quiero recordar rápidamente que el enfoque o el propósito de esta serie no es derrumbar ni destruir esa sabiduría popular, porque como he dicho varias veces, mucha de esa sabiduría es el fruto de la vivencia que Dios ha permitido a tantas personas y que ha quedado plasmada. Y la verdad es que sí hay sabiduría en muchos de esos adagios comunes que nosotros usamos. Sin embargo, algunos presumimos o algunas personas pretenden pasarlos porque incluso muchos suenan como bíblicos y no, algunos no son bíblicos. Y otros, incluso aunque no suenan como bíblicos, para sorpresa de muchos, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que sí son bíblicos, o por lo menos que en la esencia quieren decir lo que el sabio en boca de Dios quiso decirnos. Entonces, esta mañana yo quiero interactuar un poquitico con ustedes y quiero leer el proverbio que nos corresponde y es el siguiente: quien da a los pobres, presta a Dios. Es un proverbio común, lo hemos escuchado quizá. Quien da a los pobres, presta a Dios. A excepción de los que están en AB. Quiero hacerle la pregunta, ¿ustedes creen que este proverbio, este adagio popular o común es bíblico o no es bíblico? ¿Creen ustedes que está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Sí? ¿Creen que sí? Ok, bueno. Espero que Dios no esté en bancarrota por no pagarnos. Se siente bien eso, ¿no? De que le podemos prestar a Dios. Wow. Vamos a ver. Pues debo confesarles algo. Cuando escuché este proverbio por primera vez, o este adagio común, dije, ok, no. Eso no puede ser ni siquiera, o la esencia de la Biblia no puede ser esa, la esencia del mensaje bíblico. Y en realidad no lo escuché hace mucho tiempo, fue hace poco. Y tal vez movido, cegado, sesgado por esto de los movimientos de la prosperidad, ¿sí? Y todo este movimiento de la cosecha y siembre que Dios le va a multiplicar, me negué a verlo en mi mente o a interpretarlo siquiera en mi mente como bíblico. Y dije, no, eso no puede sonar bíblico, eso suena a puro gancho, a puro anzuelo. Así que fui a la fuente de la sabiduría, de toda sabiduría, que es la Biblia, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Y me encontré con que en realidad la Biblia sí dice. Literalmente, la Biblia sí dice, quien da al pobre, presta a Dios. Qué bueno que tenemos Google, ¿cierto? Y me di cuenta que así como hay textos o mejor adagios populares que uno dice, no, eso no está en la Biblia, o que la gente dice, es que Dios dice y Dios no dice, pues hay otros que aunque no parecieran, realmente, como en el caso de este, sí están en la Escritura. Y quiero que vayamos de una vez a la Escritura, vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 17.
Y no acostumbro a hacer esto mucho, pero he puesto 3 versiones porque hay un propósito esta vez con eso. Proverbios 19:17, la Reina Valera del 60, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La Biblia de las Américas dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Y la NTV dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. ¿Ustedes creen que Dios sí paga? ¿Dios sí les ha pagado lo que ustedes han prestado? ¿Seguros? Tal vez algunos amigos nosotros no estaríamos dispuestos a prestar, ¿cierto? Pero parece que prestar a Dios es buen negocio, ¿cierto? Por lo menos lo que en la Escritura dice, o el sabio nos deja saber, es que Dios lo va a pagar. Ahora, ¿cómo debemos interpretar eso? Debemos comenzar por el derecho. Lo que necesitamos comprender antes de meternos en lo que nos ocupa del texto en esencia y lo que deberíamos abrazar. Pero antes de eso necesitamos entender qué no significa este tipo de proverbios y este tipo de mensajes a la luz de la Escritura y cómo no deberíamos interpretarlo. Lo que no significa, en primer lugar, es que Dios tenga una preferencia por los pobres. ¿Ok? Eso, a la luz de la Escritura, la Biblia nos presenta a un Dios que no tiene preferencias. Y sí, Dios manifiesta su amor especial o su amor de una manera especial para unos, de una manera diferente para otros. Esa es una realidad. Y siempre que pienso en eso, pienso en una mamá, en un papá, que tiene varios hijos. Y la pregunta clásica: ¿cuál de sus hijos quiere más? ¿Cuál de sus hijos es el favorito? Por ahí dicen que el menos sabio. Vamos a dejarlo ahí. Ese es el favorito. Pero la respuesta clásica a esa pregunta es que yo no tengo favoritos. Pero el trato de ese papá, de esa mamá con cada uno de sus hijos es completamente distinto. Eso no significa que ame más a uno que al otro. La forma en cómo se manifiesta ese amor es simplemente diferente. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, claro, nosotros vemos que incluso vemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y uno pensaría que, wow, cuánto ama Dios a su pueblo. Dios ama más a su pueblo que a las demás naciones. No necesariamente. De hecho, eso provocó, este sentir y ese pensamiento provocó un movimiento fuertísimo en el siglo pasado, década de los 60, 70, que es conocido como la teología de la liberación, ¿sí? Y es ese pensamiento de que definitivamente Dios siente un poco más de compasión por los pobres. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿será que los ricos no tienen necesidad? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Entonces, debemos quitarnos esa idea de que Dios tiene preferencia. La Biblia no nos presenta un Dios que tiene preferencias o favoritos, pero sí nos presenta un Dios que es justo. Y eso es completamente distinto. Lo que nos presenta este proverbio, que a decir verdad tiene sus raíces en la misma ley de Dios, dada a su pueblo en primera medida, es eso. Simplemente Dios está mostrando su justicia, pues un acto de la justicia de Dios para proteger a los menos favorecidos, sin que los ame más o sin que los ame menos. Ahora, si hablamos de pobreza con una condición, como meramente una condición económica, pues yo creo que Dios me amó mucho, porque fuimos muy pobres en mi familia, o del contexto, o mejor en mi trasfondo, ¿sí? Pero puedo escuchar a personas que tienen mucho dinero y pueden sentir de igual manera que Dios les amó con un amor único. Entonces, no debemos confundir
las preferencias con un acto, con un reflejo de la justicia de Dios en pro del cuidado de los más necesitados. En parte, porque cuando uno mira el contexto bíblico, Dios todo el tiempo está hablando duramente a los ricos. Pero no es porque las riquezas sean malas, sino es porque Él odia a los ricos, sino es por el valor que las mismas personas le damos a las riquezas. Y eso es completamente diferente. Incluso en muchos contextos Dios le habla duro a los amos porque están siendo injustos con los pobres o con los obreros, que en la mayoría de los casos pues eran personas que porque no tenían propiedades pues tenían que prestar sus servicios. Y muchos aprovechaban de esa situación simplemente para esclavizarles. Entonces, no es favoritismo, es solo que Dios tiene un cuidado especial con cada necesidad. No es que Dios permita la necesidad o el pensamiento de que todos debemos tener lo mismo y que eso es la base de la prosperidad social. Lo que sí hace es cuidar de manera especial y de cada necesidad. Y eso es maravilloso. Eso es genial. Dios ama a esclavos y libres. Dios ama a pobres y a ricos, a griegos, a no griegos, a hebreos, sin importar. Pero Él tiene cuidado especial de cada necesidad. De cada necesidad. Y es claro que habían personas que tenían una necesidad puntual, que tenían necesidades que no deberían tener, y entonces Dios quiere cuidar de ellos. No es que sean favoritos. En segundo lugar, lo que necesitamos tener claro es que Dios no se mueve solo por nuestras acciones. Porque eso podría ser fácil de yo hago para que Dios haga, ¿cierto? Pero Dios no se mueve solo por nuestras acciones. De hecho, todas nuestras acciones, especialmente esas que consideramos justas o buenas, están de una u otra forma relacionadas de manera directa al actuar de Dios. Es decir, Dios actúa y nosotros respondemos, no es a la inversa. De hecho, todas nuestras buenas acciones son una respuesta a lo que Dios ya está haciendo. Nosotros por iniciativa propia no haríamos nada bueno. Lo bueno que podemos hacer es porque simplemente estamos respondiendo a la inquietud que Dios coloca en el corazón. Y conforme a eso obedecemos y entonces actuamos. Aquí queda como desmentido eso de la cosecha. No, ese es el principio, ¿no? Tú siembras para que Dios te dé. Bueno, hay una ley que es bíblica y es general, es universal. Claro que existe esa ley de la cosecha, pero muchas personas han querido simplemente tergiversar el mensaje y la motivación para obligar a la gente a que dé un poco más. Pero no es que nosotros hacemos para que Dios haga, y menos en manera o en materia económica, ¿sí? De hecho, si nosotros damos, es porque Dios dio primero. No hay otra forma de que nosotros podamos dar. Así que no es ese pensamiento de que nosotros hacemos que Dios haga. Y en tercer lugar, algo que deberíamos tener en cuenta y que no quiere decir el texto, es que la recompensa es la base de nuestra obediencia, o que la recompensa debe ser la base de nuestra obediencia. No está bien que actuemos única y exclusivamente movidos por la recompensa. Esto es un daño grandísimo y de hecho incurrimos en ese error muchas veces con nuestros sobrinos. Ustedes que son padres, a veces con sus hijos, eso es algo muy, muy común. Si el niño no se toma la sopa, entonces no hay helado, ¿cierto? Y el niño termina tomándose la sopa por obtener el helado, ¿cierto? Ahora, yo estoy hablando de mi ignorancia, ¿sí? Pero esas cosas pasan. Y cuando pienso en esto, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que creo que se ajusta aquí de manera perfecta. Y ustedes recordarán, no está el texto acá, pero quizá conocen la historia. Y Saúl es el rey de Israel. Y están
próximos a salir a la guerra. Pero el sacerdote encargado de oficiar el sacrificio, por alguna razón, no estaba presente. Y entonces ya es momento de salir a la guerra y en un intento o en un ataque de afán, Saúl dice, es que no podemos ir a la guerra sin antes haber ofrecido nuestro sacrificio al Señor. Y entonces ellos ofrecen el sacrificio a Dios. Y adivinen qué pasa. O bueno, no tenemos que adivinar si conocemos la historia. Dios castiga fuertemente esa acción. Los castiga por eso. Dios rechaza ese actuar. Y uno pensaría, pero ¿cuál es el problema? ¿Acaso no tenemos libertad todos de expresar nuestros sacrificios, de ofrecer nuestros sacrificios a Dios? Y claro, nosotros sabemos y entendemos que culturalmente solamente unas personas podían y eran los sacerdotes los encargados de oficiar esos sacrificios. Pero yo creo que ese no era necesariamente el problema. Claro, ese era el problema de base, pero había algo en el corazón de Saúl. ¿Saben por qué Saúl ofreció ese sacrificio? En esa ocasión, ¿porque quería agradar a su Señor? No necesariamente. Él lo hizo porque quería asegurar la victoria. ¿Me hago entender? Nosotros deberíamos actuar y hacer movidos por honrar al que instauró la regla. Ahí está el verdadero deleite y vamos a estar desarrollando ese principio. Pero el verdadero deleite está en hacer lo que es correcto. Ahí es donde está el verdadero gozo. Lo demás es un valor añadido y claro que está bien, genial, no es malo. Pero lo importante y la base de nuestra obediencia debería ser la honra al que instauró la regla. Si esa es la base de nuestro gozo y de nuestra recompensa o mejor, de nuestra motivación, créanme que eso es suficiente. No vamos a esperar tal vez que nada extra a eso ocurra. Pero esto no debe motivarnos a obedecer meramente por obtener la recompensa, aunque la recompensa es buena, como ya lo mencioné. Aunque es cierto que Dios nos invita a pensar en la recompensa en diversas ocasiones, esta no debe ser la razón principal por la que debiéramos cuidarnos los unos a los otros o por lo que debiéramos cuidar del más necesitado. Entonces, siendo consecuentes con el texto, esto no debe verse como yo ayudo a la persona porque mañana puedo estar mal, ¿cierto? Ese es un pensamiento muy, muy común. Es que uno no sabe qué pruebas vaya a traer el mañana. Es mejor, dicho de una manera poética, riegar rosas para que si te tienes que devolver, encuentres rosas, ¿cierto? No riegues espinas, porque si te tienes que devolver, te puedes lastimar. Pero esa no es necesariamente o no es la motivación más sana. La motivación al servir a otros, al ayudar a otros, es porque Dios lo ordena. Y si nosotros lo hacemos, entonces le estamos honrando a Él. Ahora, habiendo entendido eso, creo que podemos meternos en aquello que, entre otras cosas, sí quiere decir el versículo y que necesitamos abrazar y que necesitamos atender y ojalá de manera pronta. Lo primero que necesitamos entender es que Dios no es deudor de nadie. Y eso sí es bíblico. Eso sí es lo que está diciendo el proverbio. Dios no es deudor de nadie. ¿Saben? Esa fue una de esas perlas que alguien colocó no hace mucho tiempo en mis manos. Estas son palabras sabias. Dios no es deudor de nadie. Ahora, ¿eso es para bien o para mal? Digo para bien o para mal porque si hacemos el mal, si obramos mal, ciertamente Dios nos va a llamar a cuentas. Pero si actuamos bien y somos obedientes, claro que la obediencia trae frutos. Y si Él lo prometió, si Él lo dijo, entonces así es. No necesitamos ir muy profundo del texto para darnos cuenta y entender que cuando Dios dice, yo te lo devolveré, es porque Dios lo va a devolver.
Cuando Dios dice yo te lo pagaré, es porque Dios no es deudor de nadie. Para bien o para mal, todas nuestras acciones tienen una reacción. ¿Ah? Esa es una ley universal, ¿cierto? Una ley natural, que toda acción genera una reacción. Toda acción trae consigo una consecuencia. Y por supuesto que cuando nosotros decidimos andar en obediencia, en este caso, trae consigo una recompensa. ¿Quién dice que la obediencia no trae buenos frutos? Claro que esa es una realidad. Y me refiero a la obediencia porque ciertamente es un mandato de Dios. En un sentido general, esto es parte del cuidado de Dios para con su creación, especialmente cuando se trata del cuidado de la humanidad. Dios tiene un cuidado especial con cada uno. Y para ello usa la humanidad. Y eso es genial. Dios podía hacer un milagro para que a nadie le faltara nada. Pudiera colocar exactamente la misma cantidad en cada casa, en cada despensa, en cada mesa. Pero a cambio de eso da una orden, instaura un principio en el que quiere usar la misma humanidad para sostener, para cuidar, para proteger a la misma humanidad. El hombre en las manos de Dios es de bendición al hombre. Ese es el plan de Dios. Es bendición para su prójimo, para su próximo. El problema es que nosotros tendemos a mirar la pobreza o uno de los problemas como algo meramente económico, por un lado. De modo que cuando hablamos de servir al pobre y de dar al pobre, podemos incurrir en varios errores. Y aquí quiero señalar por lo menos 3. Y sí, el proverbio está hablando meramente de socorrer económicamente, de dar económicamente, materialmente. Pero no es la única forma en que Dios nos ha dado para ayudar. Y no es la única necesidad que nosotros encontramos en nuestro entorno. Pero a veces sí pensamos literalmente en términos económicos y de dinero a la hora de ayudar a los menos favorecidos. Ahora, la Biblia nos deja ver que el hombre o la persona que no tiene dinero, aún de su amigo es separado. Eso es triste, ¿no? Proverbios 19:4 dice que las riquezas traen muchos amigos. Una buena pregunta es ¿qué tipo de amigos? Y creo que el sabio está hablándonos de eso, de qué tipo de amigos trae las riquezas. Pero noten lo que dice después, mas el pobre es apartado de su amigo. ¿Quién quiere ser amigo del pobre? Eso es triste, pero es una realidad. Como dicen por ahí, arrímese a un árbol que dé buena sombra, ¿cierto? No a uno que está pelado. No a un chamizo, ¿cierto? Pero ¿sabían ustedes que hay gente que hacen esto de manera muy intencional? Hay gente que quiere y busca las amistades de acuerdo a su estatus económico. Y sí, los hay. Y seguramente usted y yo los conocemos. El mundo funciona en pro de eso. Pero ¿quién quiere ser amigo de un pobre? ¿Qué le puede proporcionar en materia económica o material? No, entonces ahí no es. Y lo está diciendo el sabio, el pobre aún de su amigo es apartado. Así que esa podría ser una necesidad. ¿Quieres ayudar al pobre? Ve y sé amigo, sin importar lo que él te pueda recompensar. Punto número 2, o otro aspecto en el cual podemos caer, es esperar una recompensa exactamente igual, que tiene que ver con el dinero. Esto es algo que Jesús también nos enseñó en su palabra. Vamos a verlo ahorita. Pero es importante que entendamos que el dinero no lo es todo y que los ricos también sufren.
Los ricos también tienen necesidad, a menudo las más profundas. Pero necesitamos entender que el dinero no lo es todo. Quizá terrenalmente el dinero está un poco sobrevalorado. Pero nosotros podemos caer en ese error de pensar que dar a un pobre es prestarle a Dios y que Dios nos va a devolver exactamente lo mismo, un poquito más, pero en la misma especie. No necesariamente funciona así. Alguien dijo, leí en algún lado, que eran tan pobres que lo único que tenían era dinero. Los ricos también tienen necesidad, y a menudo las más profundas. Pero nosotros no podemos caer en ese error de alimentar esa idea de que hacemos algo o damos algo esperando que Dios nos devuelva el doble. Y un tercer error puede ser que estemos pensando en una recompensa inmediata. Que eso también es una tentación humana. Esta es una tendencia, especialmente en tiempos de hazlo rápido, no tienes por qué esperar. Y a veces actuamos incluso por el temor del mañana, ¿no? Yo no quiero tener remordimientos si mañana estoy mal y tengo que pedir ayuda. O simplemente estamos haciendo algo con tal de obtener algo de inmediato. Y saben, aquí en esta categoría no necesariamente puede ser que estemos esperando algo económico. Incluso puede ser que estemos esperando la aprobación, el aplauso, ser vistos. Eso es lo que Jesús dijo a los hombres. Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14. A los que esperan, a los que dan esperando una recompensa inmediata. Lucas 14, versículos 13 y 14 dice: mas cuando hagas banquete, llama ¿a quién? A los pobres. Llama a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Por qué? Porque Jesús ama más a este tipo de personas. O como diríamos socialmente, y yo puedo pensar que eso va a sonar fuerte, pero lo quiero decir, y yo sé que ustedes están en la madurez de asimilarlo, porque Jesús era un resentido social. Porque ese es el pensamiento, ¿no? A veces pensamos que hablar de esas necesidades y de señalar estas acciones injustas o pensar en pro del pobre es ser resentido social. Pero ¿saben? Lejos de eso con Jesús. No es que Jesús tenga algo en contra de los ricos o los que tienen más. Eso no es lo que Jesús está enseñando. No es porque ame a unos o quiera menos a los otros. El punto es que muchas de esas personas ni siquiera podían celebrar un banquete por su propia cuenta. Pero el principio de Dios nos dice que aunque ellos no pueden, otros sí los pueden invitar. Y eso es lo que Jesús en parte nos está enseñando aquí. El versículo 14 dice: y serás bienaventurado, doblemente feliz. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Y por qué? Noten lo que sigue. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Esta gente no te puede devolver nada. No está en condiciones de hacerlo. Y si ellos no lo hacen, entonces ¿quién lo hace? El que sabe dar las mejores recompensas. Él lo va a hacer. La pregunta ahora es ¿cuándo? Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esta es la razón por la que decidí colocar varias versiones esta mañana para este texto. De modo que quizá lo que está mal, como en otros casos, en que hacemos esto o aquello, es la intención detrás de. Es la motivación con la que hacemos las cosas. En este caso, es una realidad que Dios no se queda con nada.
Él no es deudor de nadie. Sin embargo, nosotros debemos darnos a nosotros mismos y dejar que Dios se encargue de la recompensa en su tiempo, en su momento. Él sabe mejor cómo hacerlo. Entonces el problema no es que busquemos la recompensa, sino que esa sea la única motivación con la que pretendemos aplicar estos textos a nuestra vida, a la vida diaria. Y vino a mi mente, cuando hablamos de eso de necesidad y ayudar a los necesitados, en un término general, el cuidado de Dios. Ese es el punto número 2. El primer punto es, Dios no es deudor de nadie. El punto número 2 es el cuidado que Dios tiene para con su humanidad. Y saben, ese contexto o este proverbio puede aludir a cuando Dios está dando la instrucción, ¿no?, a su pueblo, pero Él está mirando más allá de los pobres y está viendo a todos aquellos que en algún momento han de tener una necesidad. No es necesariamente el que da a los pobres algo de dinero, sino en realidad el que suple la necesidad en aquel que la está experimentando. Y eso corre mejor con todo el panorama bíblico. Y quiero contarles algo que nos pasó esta semana. Y siempre me gusta hacer la aclaración, no soy el ejemplo y no somos el modelo de esto, porque también estamos luchando con esta realidad. Pero me encanta cuando estas cosas pasan y cuando Dios nos da la oportunidad de hacer estas cosas. El martes tuvimos que salir, tomamos Transmilenio y nos subimos al alimentador y una persona, nos tocó en silla separada, pero yo me senté al lado de una señora y en algún momento cuando volteé a mirar por el espejo vi como si ella estuviese secándose lágrimas. Y por un momento es como, de pronto cayó algo en su ojo, lo está retirando, normal. Pero después de un tiempo, ella como que continuaba y entonces volteé a mirar a mi esposa que iba exactamente en la silla paralela y ella como que me hizo señas, esa lectura que nosotros aprendemos a hacer, ¿no? Que hablamos con los ojos, con el rostro sin abrir la boca. Y sentíamos que había una necesidad. Así que cuando llegamos al portal y empezamos a bajar, mi esposa se acercó a la señora y le preguntó si le pasaba algo o si había algo en lo que nosotros pudiéramos ayudar. Y esa señora dice, estoy bien, la verdad estoy bien, solo que mi esposo murió apenas un par de meses atrás y simplemente estaba recordándole y se mandó a llorar. Y fue tan especial hacernos a un lado y orar con esa persona. Era una persona que tenía una necesidad. ¿Necesitaba dinero? No nos estaba pidiendo dinero. Pero había una necesidad. ¿Saben qué es lo mejor? Ahora sabemos que es una vecina que no conocíamos, que tal vez hayamos visto tantas veces, pero que a partir de una necesidad, Dios nos dio la oportunidad de acercarnos. Ahora el propósito es, necesitamos, porque cruzamos contacto y la idea en algún momento es poderla invitar a casa. Nos dio a entender que se congregaba en algún lugar. Pero esas son las cosas que Dios hace con este tipo de mandamientos. Es mirar a nuestro alrededor. Y este texto, claro que está hablando en términos económicos, pero creo que va un poquitico más allá y amo lo que Dios hace. Quiero que vayamos a Levítico, capítulo 19, versículos 9 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y estas de esas cosas que me recuerdan que Dios cuida de todos. Levítico 19, versículo 9 al 10 dice, cuando recojas, y eso era una orden dada a los que tenían tal vez muchas riquezas, a los que podían tener su finca, su hacienda, sus cultivos,
a los que ciertamente económicamente no tenían ninguna necesidad. Y Dios les está diciendo, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Luego el versículo 10, harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. ¿Por qué? Pues porque estos frutos iban a quedar ahí, naturalmente, iban a caer, iban a secar, iban a caer al suelo, se iban a reproducir y luego estas personas no iban a tener necesidad de arar otra vez. Porque un proceso natural dice que las semillas iban a caer, se iban a secar y simplemente el amo se iba a economizar en la siguiente siembra unos chelines porque no iba a necesitar pagar obreros, ¿cierto? No, esa no era la razón. La razón es la siguiente. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. ¿No es eso maravilloso? Eso es lo que Dios hace. Cuando pienso en estas cosas, digo, ¿saben? Creo que las personas que pasan hambre ni siquiera deberían pasar por la vergüenza de pedir. En serio. ¿Ustedes han tenido que pedir alguna vez? ¿Lo han tenido que hacer? Yo tuve que hacerlo una vez. Y les cuento que no se siente nada bien. Nada. ¿Saben cuál era el propósito de Dios con estas leyes? Cuidar de los necesitados. Era mandato. Ellos no tenían que pedir. No tenían que pasar por esa vergüenza. Simplemente tenían que ir a los campos y sin temor ninguno podían recoger lo que ellos necesitaban. Eso es maravilloso. ¿Y saben? Eso me recuerda que en cuanto depende de Dios, Él ha dispuesto todo para que nosotros estemos bien, para que como humanidad no nos falte nada, para que estemos gozosos incluso aquí en esta tierra, en medio de esta humanidad dañada por el pecado, pero para que vivamos con lo necesario sin que nos falte nada. Sin embargo, también es una realidad que Dios ha descansado esto en las manos de la humanidad, del hombre. Y aunque Dios ha provisto todo para que no hayan hambrientos y para que no haya necesidad en el mundo de algo tan básico como lo es el alimento, también en eso el hombre tiene una responsabilidad. Y este es el punto número 3, la responsabilidad del hombre, el cuidado del hombre con su semejante. ¿Saben? Desgraciadamente nosotros hemos hecho todo lo opuesto a lo que Dios ha hecho. Nosotros hemos hecho todo mal. Incluso puedo ver que cuando alguien necesita, somos capaces de hacernos los sordos, de hacernos los que vamos de afán. En Transmilenio nos hacemos los dormidos. Y si vamos por la calle, estamos dispuestos a cambiar de acera con tal de no tropezar con la necesidad. En los restaurantes preferimos las mesas del fondo, allá donde no estamos accesibles a los que quieran vendernos algún producto. Pero hacemos esas cosas de manera intencional, porque no queremos tropezar con la necesidad. Y yo sé que en parte es porque nos han dañado, porque nos han engañado. Y nosotros como iglesia lo hemos experimentado. Mira, casi que semana a semana alguien nos escribe y nos cuenta una historia. Ahora, yo no soy quien para juzgar a esas personas, pero las conversaciones siempre terminan en lo mismo. La última vez, la semana antepasada o pasada, terminaron por dejar un número NECI en mi celular, en mi número, en mi WhatsApp, para que hiciera las ayudas ahí. Y es simplemente difícil lidiar con todo eso y nos han engañado. Y ustedes saben que han tocado las puertas de nuestra
iglesia y hemos dado y después nos hemos dicho, ok, nos engañaron, no nos engañaron a nosotros, ¿cierto? Pero claro, tenemos estas cosas, pero por favor, Dios no dice tampoco, ve, anda y averigua el árbol genealógico de esa persona en necesidad para ver quién pecó, si él o su abuelo o tatarabuelo. Tampoco la Biblia dice eso. Y yo sé que así como estamos dañados y viciados por todo lo que como humanidad hemos hecho, también es cierto que en la mayoría de los casos, tantos casos, simplemente es cuestión de dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros para otros. Eso también es una realidad. De hecho, antes de juzgar, porque lo hacemos, porque lo hago, deberíamos preguntarnos, ¿por qué no trabaja? Esa es una pregunta justa. Hay gente que en realidad está pasando por necesidad. Y se vuelve difícil, vuelvo y digo, saber quién necesita o no, porque pues mantener holgazanes también está mal. Y la Biblia dice el que no trabaja, ¿que qué? Sí, eso es claro. No somos llamados a mantener perezosos, ni holgazanes. Y eso también es claro bíblicamente. Pero no todas las veces que Dios nos da la oportunidad de servir y de dar, estamos frente a holgazanes o personas que se quieren aprovechar de nosotros. Eso también es cierto. Entonces, iglesia, conclusión, cuidado, porque no todo está asegurado por el dinero. Y tampoco tenemos lo suficiente o tantísimo como para presumir que le podemos prestar a Dios. El que da al pobre presta a Dios. ¿Dios necesita que le prestemos? No. Y eso lo sabemos y lo tenemos claritico, ¿cierto? Dios no necesita, de modo que Él no necesita que le prestes. Lo que sí desea y lo que Dios quiere que pase es que tú y yo seamos un vaso de su amor, un vehículo de su gloria, y eso es completamente diferente. Dios podría socorrer a los más necesitados, ya sean pobres o personas en alguna situación de necesidad profunda, lejos de nuestra intervención. Claro que Dios puede hacerlo. No nos necesita para eso. Pero aquí hay bendición para nosotros. Dios desea que en la medida en que Él bendice al necesitado, tú también lo seas, excepto si te rehusas a ser obediente. Dios nos da la oportunidad de servir, de soportarnos, de socorrernos los unos a los otros. La única razón por la que Él prospera nuestra cocina, nuestra mesa, no es porque nos quiere ver gorditos. Muchas de esas bendiciones es porque Él desea que tengamos que compartir con el que tiene necesidad. Así que cuidado, no es que Dios necesite que le prestemos, no somos así, no estamos en esa capacidad. Más bien, Dios nos permite ver la necesidad y la necesidad de nuestro entorno, uno que quiere gloriarse en medio de eso, pero también quiere bendecirnos. Dos, ser pobre es una cosa, pasar por necesidad es otra. Bíblicamente, cuando yo miro bíblicamente, la gente no debería sentir hambre. Mínimo. Dios dispuso todo para que eso no pasara. Sin embargo, nosotros hemos hecho las cosas de una manera bien equivocada. Que los pobres y en gran parte que los necesitados pasen o no por necesidad es también nuestra responsabilidad. Eso es cierto bíblicamente. Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Pablo insta a la iglesia a que no nos cansemos
de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos, a su tiempo cosecharemos, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Claro que es fácil desmayar. Claro que vivimos en medio de necesidad. Pero podemos ver eso como un problema, podemos verlo como un semillero. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, según Dios coloque en tus manos, según dependa de ti, hagamos bien ¿a cuántos? A todos. A todos es a todos. Tú y yo no somos llamados a averiguar y a veces a querer tener todas las respuestas. Si depende de nosotros, si Dios lo ha puesto en nuestras manos y Él mueve nuestro corazón a hacerlo, hagámoslo. Sin importar quién. Y sí, me encanta esta parte y mayormente los de la familia de la fe. Genial. Genial que las cosas comienzan por casa, ¿no? Y genial que el ejemplo comienza por casa. Aquí es donde no podemos aparentar. Aquí es donde nos conocen tal y como somos. Nosotros podemos llegar a un lugar y sorprender y descrestar y llevarnos todas las miradas y los aplausos. Pero cuando Pablo dice mayormente a los de la familia de la fe, tal vez es por eso mismo. Porque aquí es donde comienza todo. Aquí es donde se fomenta y se forja y se crean esos hábitos. Si tú no lo haces con tu hermano, ¿cómo vas a poder hacerlo con alguien que no conoces? Eso es genial. Aquí es donde comienza todo. Así que no te canses de hacer el bien. Y en cuanto dependa de ti, hazlo a todos, sin importar. Incluso si las personas nos engañan, pues tampoco nos están engañando a nosotros. Eso es incluso para condenación de ellos. Y eso también es triste. Pero vuelvo al punto, en cuanto Dios nos dé la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y punto número 3, puede que tú no te consideres o no te veas a ti mismo como pobre en términos económicos. Pero tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Qué tan rico eres espiritualmente hablando? Quiero pedirles que cerremos los ojos si deseas hacerlo, si quieres inclinar tu rostro, puedes hacerlo. Y quizá tú estás aquí esta mañana y dices, la verdad es que yo más bien estoy del lado de los que no tienen necesidad. Más bien soy ese tipo de persona que ayuda a otros. Y ojalá lo haces con el corazón correcto, con la intención correcta. Amén, amén si es así. A eso también nos ha mandado Dios. Pero mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué tan rico eres espiritualmente hablando? No en términos económicos, sino espirituales. En el sermón, o en la enseñanza, o en la prédica, más exquisita y más maravillosa que hayamos podido escuchar, Jesús comienza de la siguiente manera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay otra forma de entrar al reino de Dios que no sea siendo pobre, que no sea reconociendo nuestra bancarrota. La pregunta es, ¿qué significa esto? Si la pregunta fuese,
o si la salvación, o si entrar al reino de Dios fuese por mérito y por algo material, Jesús hubiese dicho: bienaventurados los ricos, porque ellos tienen cómo pagarlo. Si fuera por mérito propio, Jesús hubiese dicho: bienaventurados los buenos de este mundo, los piadosos, los de noble cuna, los que saben cómo comportarse. Pero no se llega al reino de los cielos de esa manera. Y cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios, nos está diciendo: bienaventurado el que sabe y entiende que no puede preparar un banquete, pero puede aceptar la invitación del Rey. Espiritualmente hablando, no tenemos derecho a estar delante de Dios. No tenemos derecho a sentarnos en su mesa. Pero cuando Jesús vio la humanidad, y cuando te vio a ti, y cuando me vio a mí, nos estaba viendo como los pobres, los cojos, los mancos, que no podíamos hacer absolutamente nada para merecerlo, ni para ganarlo. Así que nos extiende la invitación. Tú eres pobre, tan pobre como yo, espiritualmente, que no podemos hacer absolutamente nada para entrar al reino de Dios. Pero Jesús te invita. A eso vino a la tierra. A eso vino a morir en una cruz. Y tú y yo necesitamos abrazar ese sacrificio. ¿Saben? Uno no llega al reino de los cielos por ir a la iglesia. Ir a la iglesia es un reflejo de que soy un ciudadano del reino, de que soy un hijo, una hija de Dios. Pero ser buena persona tampoco me acredita como ciudadano del reino. Incluso hacer muchas obras tampoco. Tú y yo somos y podemos ser hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, cuando en un acto de humildad reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Reconocemos que no es por nuestros actos, por nuestras obras, por nuestros méritos, sino única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y si esta mañana tú has estado o has llegado a este punto y a este lugar pensando que eso te salvaba, lo que anteriormente mencioné, y hoy te das cuenta que eso de nada te sirve, quieres abrir tu corazón a Jesús, reconocerle como el único Salvador, suficiente, y quieres pedirle a Él que te salve de la condenación eterna, que limpie tu corazón, que perdone tus pecados, que te haga una nueva criatura, una nueva creación. Esta mañana tú puedes hacerlo. Y yo te invito a que, si ese es tu deseo, levantes tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga: ¿saben? Yo no había entendido esto. No había entendido que ser pobre espiritualmente es un requisito, o el requisito fundamental para heredar la vida eterna. Y hoy quiero reconocer que no puedo pagarlo, pero quiero aceptar el sacrificio de Cristo en mi corazón. ¿Hay alguien? Levanta la mano. Mi Señor, yo quiero darte gracias por mi vida, por mis hermanos, por tu iglesia, porque ciertamente tú pagaste la deuda. Éramos pobres espiritualmente, y muchos incluso económicamente, y tal vez muchos aún pasamos por necesidad. Pero yo te ruego, Señor, que tu palabra esta mañana
ha penetrado nuestro corazón, nuestra voluntad, de tal manera que nosotros empezamos a buscar más oportunidades de servir y menos excusas a la hora de evitarlas. Yo te ruego, Señor, que podemos ser luz, que podemos ser sal, que podemos ser esos vasos en donde tú brillas, que podemos ser esas lumbreras, no que brillan con luz propia, sino que la gente puede verte, porque tu luz brilla a través de nosotros, de tu iglesia. Y gracias, Señor, por disponer todo para que a tu creación no le falte absolutamente nada. Y perdónanos, Señor, por haberlo dañado, por haberlo cambiado a tal punto que sí, hay hambrientos en un mundo donde no deberían existir. Pero una vez más, Señor, yo te ruego que nosotros podamos ser de bendición, que tu iglesia pueda ser de bendición para ellos. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén y amén. Muchas gracias. Buenos días para todos. No sé para usted, pero creo que fue una palabra, diría mi papá, tremenda, muy buena. Así que gracias a Dios por eso. Bienvenidos a todos. Hay una persona que nos acompaña por primera vez. Ah, sí, por aquí una persona. ¿Cómo es su nombre? Ana. Bienvenida, Ana. Un aplauso para Ana, por favor. Simplemente queremos que sepa que está en su casa, ¿ok? Así que es bienvenida siempre. Sin embargo, tenemos un código QR, no sé si eso se sabe o no, le podemos explicar. Simplemente unos datos de ustedes personales para que le informemos qué hacemos y cómo vamos como iglesia. Pero bienvenida siempre, ¿ok? Bueno, sí señora. Tenemos la zona todos los sábados a las 3:30. Ayer no nos reunimos, pero la semana que viene sí vamos a estar como lo normal. Así que, por favor, sigan orando por este ministerio para que siga creciendo, tanto como espiritualidad, pero también como en chicos. Así que tenemos la conversación. Algunas personas, me imagino, sospecho que todavía no han hecho la conversación o el discipulado. ¿Okay? Digamos que hay algunos que ya lo hicieron, digamos, en su antigua iglesia, ¿okay? Probablemente. Igual, cuando yo llegué acá y mi esposa, tuvimos que hacerlo otra vez, ¿okay? Porque es algo que es bueno no para asegurarnos como tal, sino para ver cómo va cada persona en su proceso y también cómo le podemos ayudar. Así que es importante que quienes no lo hayan hecho o que no sepan nada en fin, cualquiera de los dos casos, se tienen que programar si así desean. Y tenemos, antes de los diezmos y de las ofrendas, tenemos unas arepas. Así que para los que no saben o los que ya saben, allá atrás tenemos unas arepas que es para lo de la cooperativa que estamos recogiendo. Damos gracias a Dios por la familia que hoy usó para hacer esto, así que coman arepa, hay mucha salsa, olvídense de la dieta hoy. Y bueno, y por último tenemos los diezmos y ofrendas, que con esto ya sabemos que es como Dios sustenta, así como hoy aprendíamos, aunque no hablaba directamente del diezmo y ofrenda, pero sí hablaba de eso, del dar. ¿Okay? Es muy importante que nosotros tomemos eso como algo serio, porque es algo serio. Y creo que sería todo por hoy.